casada con el pastor Mauricio Barrera. Dios los ha bendecido con 2 hijas. Actualmente pastorean la iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios en El Salvador. Ha sido profesora del Instituto Bíblico, fundadora del ministerio Movidos a Misericordia, Comedores Infantiles, fundadora de la Escuela de Locución Daisy Membreño, directora de Presencia Radio, comunicadora y locutora con amplia experiencia en medios cristianos. Necesitamos la intervención de Cristo, de su Santo Espíritu, para forjar esos cambios eternos en nuestra vida. Recibamos en el Congreso Mujeres que Impactan 2024, determinada, a la pastora Daisy de Barrera. Amén. El Señor me les bendiga, mis hermanas. Qué honor, qué privilegio poder estar aquí esta mañana en Panamá, en Jiré. Estamos muy felices, consentidas por el Señor, por esta hermosa oportunidad. Dios ha sido bueno, amén. Y esta mañana me siento tan privilegiada de poder ser la primera. ¿Cuántas saben que el Señor hoy nos va a hablar, nos va a ministrar? El Señor ya lo empezó anoche. El Señor nos dio un banquete anoche. Y hoy el Señor sigue con nosotras y va a hablar a nuestra vida. Amén. Bueno, quiero compartir bajo el tema determinada a creer. Determinada a creer. Quiero que me acompañe a Marcos capítulo 9, verso 23 y 24. Marcos capítulo 9, verso 23 y 24. ¿Lo tiene? Amén. Dice la palabra del Señor. Verso 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Oremos al Señor. Padre amado, gracias por tu hermosa presencia. Gracias porque podemos leer tu palabra, porque podemos disfrutar tu palabra. Señor, esta mañana habla nuestra vida. Sé que has preparado cada corazón para lo que tú tienes para nosotros. Que tu palabra, Señor, esta mañana pueda exhortar, pueda consolar. Que tu palabra pueda traer nuevos ánimos a nuestra vida, Señor. Háblanos, háblanos al corazón. Háblanos a la mente, Señor, habla nuestra vida. Que tu presencia nos envuelva, tu Espíritu Santo, Señor, nos asista. Gracias, mi Señor. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Amén. La determinación, mis hermanas, escuchamos anoche y usted sabe que es el empeño en llevar a cabo una tarea, en realizar un cambio o cumplir una meta. Pero si hablamos de determinada a creer, hablamos de aquella persona que toma la decisión firme de creer y que esta persona encuentra los modos, establece los lineamientos para cumplir con su resolución de creer. Es aquella persona que se propone creer a pesar del panorama complicado o de las pocas oportunidades que puedan haber, pero se determina a creer. En este pasaje que hemos leído, encontramos una respuesta que Jesús le da a un hombre que tenía a su hijo con un espíritu mudo.
el cual este espíritu le hacía golpearse violentamente, tirarse al fuego, tirarse al agua para matarlo. Y para este hombre ya no había solución. No había ninguna solución, era una difícil situación, pero Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Jesús le dio una salida poderosa, Jesús le dio una salida gratis y una salida victoriosa. Le dijo: si puedes creer. Hermana, tú estás a un paso de ir más allá de tus expectativas. Tú estás a un paso de cumplir lo que Dios te ha prometido. Estás a un paso de ver realizado aquello por lo que has orado, aquello por lo que has soñado. Solo tienes que determinarte a creer. Por eso hoy quiero compartirle 3 cosas poderosas en las cuales debes determinarte a creer. La primera es, hermana, tienes que ser determinada a creer en su palabra. Dice Isaías 55:11: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Su palabra, hermana, es verdadera. Su palabra es viva y eficaz y no regresará vacía. Por eso debemos determinarnos a creer, pero en su palabra. Dios es fiel a su palabra, hermana. Él es fiel cumplidor de sus promesas. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a aquellos que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hermana, guarda su palabra, determínate a creer en su palabra. Mire, algunos cristianos creen más en el horóscopo que en la palabra. Usted los va a ver diciendo: ay, yo soy Capricornio, ¿qué me depara el día hoy? Y leen el horóscopo, hermana. Determínate a creer en su palabra, no en el horóscopo. Su palabra es la que te va a guiar. Mire, algunos creen más en lo que dice el diagnóstico que lo que dice su palabra. Sé que es difícil recibir una noticia que estás enferma, que tienes algo, que tal vez no hay solución. Sí, es difícil, pero cree a su palabra. No creas al diagnóstico, cree a lo que su palabra dice. Algunos creen más en la circunstancia porque están viendo la circunstancia difícil. Hermana, aunque veas la circunstancia difícil, cree a lo que la palabra dice. Determínate a creer en la poderosa palabra de Dios. Hace unos años, hermanas, empezaron a sucederme algunas cosas que hoy sé que es ansiedad. Mire, yo de repente iba con mi esposo en el carro y de repente yo sentía que no podía respirar. Y de repente yo sentía un miedo extremo, como que me iba a morir. Y mire, yo inmediatamente le decía a mi esposo: me estoy muriendo, vaya al hospital. Un día nos metimos al hospital. No, aquí solo COVID, nos dijeron. Y me mandaron y yo: pero me estoy muriendo y no me quieren atender. Y así empezaba, hermanas, me daban ataques por minutos. Habían minutos que yo me sentía que no podía respirar, que me iba a morir. Pensaba, hermanas, lo peor, extremo. Tal vez alguna de ustedes lo ha sentido. Y mire, hubo una noche que eran las 2 de la madrugada y yo no podía dormir. Y yo sentía que tenía una taquicardia. Y iba a despertar a mi esposo y le dije: mire, estoy mal, me estoy muriendo. Lléveme al hospital.
Y mi esposo, pobrecito, me llevó al hospital. A las 2 de la madrugada se levantó y nos fuimos. Llegando al hospital, yo entré y le dije: me estoy muriendo, atiéndanme. Y usted sabe cómo es el seguro. Y mire, llegaron, me tomaron la presión, me atendieron. Y yo miraba que el muchacho que me atendió bien tranquilo. Y yo decía: y este señor no entiende que me estoy muriendo. Y me dio un papelito y me pasó a sentarme a las sillas de espera. Y yo dije: ¿por qué tiene que atenderme ahorita mismo? Porque me voy a morir. Y estaba en las sillas de espera y vi que el papelito que me había dado decía color paciente, color verde. Y mire, había un banner ahí que decía el tipo de paciente de acuerdo a la emergencia. ¿Y sabe qué era el verde? El verde era el paciente que puede esperar 2 horas para ser atendido. Y cuando yo vi eso, ¿cómo es posible si yo me estoy muriendo? Bueno, esperé, gracias a Dios, como era la madrugada, estaba vacío. Y me pasaron a la doctora. Y cuando estaba con la doctora, le digo: doctora, me estoy muriendo, tengo una taquicardia, siento que no puedo respirar, tengo miedo extremo. Y la doctora: ajá, sí, ¿qué más? Y yo: hágame algo, un electro, no sé. Y me dijo: sí, la vamos a mandar a un electro, pero su presión está bien, su ritmo cardíaco está bien. Y mire, me hicieron el electro, excelente el electro. Y yo decía: pero doctora, yo me estoy muriendo, yo ya siento que voy a quedar aquí. Y mire, me dice: mire, le vamos a hacer unos exámenes de la tiroides, porque a veces, me dice, cuando la tiroides tiene problemas con la tiroides, eso le causa esos miedos extremos. Y me hicieron el examen y yo salí excelente de la tiroides. Y yo no entendía qué es lo que pasaba. Y al final de la mañana ya, la doctora muy pacientemente me dio un papelito donde decía que me refería a salud mental. Hermana, hoy me da risa. Pero cuando yo leí ese papel, yo dije: ¿cómo es posible que voy a ir a salud mental? Tengo que hacer algo, hermana. Volví en sí. Porque muchas veces uno en la situación cree más a la situación y a lo que está viviendo y al diagnóstico que te dan que a la palabra. Y me acordé de ese verso, 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanas, esta palabra tiene todo para nosotros. Cuando tú no tienes salida, ve a la palabra, crea la palabra. Desde ese día yo me determiné a creer y yo dije: no es posible que yo esté creyendo a esto y lo que predico, ¿dónde está? Y entonces, ¿qué estoy predicando si no estoy viviendo y creyendo a la palabra que predico? Y me determiné, tomé la decisión y dije: voy a creer a su palabra. Voy a creer a su palabra, y lo decidí hacer. Hermanas, vinieron muchos días más donde de repente sentía que ya me iba a dar. ¿Y qué hacía? Recordaba la palabra, recitaba la palabra y empezaba a decirle al Señor: tú tienes cuidado de mí, tú estás conmigo, tu Espíritu Santo está conmigo, es mi consolador, tu Espíritu Santo es mi ayudador. Y se iba, hermana, disipando lo que yo sentía. Hermana, tienes a tu Dios para la ansiedad. Tú tienes al Señor.
Solo determínate a creer en la palabra. Cree a la palabra porque su palabra es poderosa. Entonces dijimos, si vamos a creer, crea la palabra. Segundo, determinada a creer en la palabra, determinada a creer en lo imposible. Porque sus promesas son reales. Todo lo que Dios promete es posible. Es posible. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Cuántas dicen amén? ¿Qué es lo imposible? Cuando te cierran las puertas. Cuando las puertas se cerraron y se cerraron. ¿Qué es lo imposible? Cuando te dan un diagnóstico. Hace un año me dijeron, señora, la declaro hipertensa. Me dijo el cardiólogo. Ok, me voy a tomar la pastilla, pero yo sé que el Señor va a hacer un milagro. Hermana, porque tómese la pastilla. O sea, hay que seguir el lineamiento del médico. Y en su momento Dios, en su voluntad, y de acuerdo a cómo tú creas, Él hará el milagro. ¿Qué es lo imposible? Cuando te dicen no hay nada que hacer, como este hombre del que hemos leído. Nadie podía hacer nada por su hijo. Y este hombre le dice a Jesús, si puedes hacer algo. En esto, hermanas, él no se refería a si Dios tenía poder para hacerlo. Él se refería a la poca fe que este hombre tenía. Porque luego vemos a Jesús exhortándole y le dice, si puedes creer, porque al que cree todo le es posible, le dice Jesús. E inmediatamente vemos a este hombre hacer una declaración determinante. Y este hombre dice, sí creo, ayuda a mi incredulidad. Y luego que este hombre dice, sí creo, Jesús hizo lo imposible. Y Jesús lo hizo posible. Así que si ya no tienes una salida, determínate a creer en lo imposible. Si ya nadie puede hacer nada, si te ves perdida y abandonada, determínate a creer en lo imposible. Hermanas, ¿cómo no vamos a creer si hemos visto los milagros? ¿Cuántas han visto milagros? Yo he visto milagros, hermana. Hermana, no te acostumbres a vivir sin milagros. Yo recuerdo que cuando vivía con mi madre, toda mi niñez, día con día, había milagros en mi casa. Milagros de provisión, milagros de sanidad. Veíamos milagros por todos lados, porque mi madre era una mujer que creía en lo imposible. Cuando había una situación difícil, ella decía, Dios lo hará. Cuando no había nada, ella decía, Dios proveerá. Y creía en lo imposible. Hemos visto los milagros. Hemos visto cómo el Señor ha obrado, hermanas. No se acostumbre a vivir sin milagros. Tenemos un comedor infantil. Le damos el alimento a los niños gratis. Y cuando mi hija estaba pequeñita, Isabela, ella ya ha venido a Panamá, vino de 2 años. Pero en ese tiempo ya tenía meses, Isabelita. Y yo recuerdo que en el carrito que teníamos, que como dice la pastora, eran un Luis 15. Luis maneja y 15 empujan, dice. Pues teníamos un Luis 15. Bueno, era un Mauricio 15. Porque mi esposo manejaba. Se le metía el humo por todos lados al carro. Pero con ese carrito íbamos al comedor infantil, viajábamos 1 hora 15 minutos al comedor infantil y en uno de esos días veníamos de regreso del comedor infantil. Mis hijas y yo atrás, porque mis niñas estaban pequeñitas. Y miren esa carretera, que es una autopista. Yo empecé a ver a mi esposo que como que metía el freno, me miraba por el retrovisor.
Y yo decía, algo está pasando. Y mi esposo no quiere decirme. Y mire, empezamos a ver. Y yo lo empecé a ver y dije, creo que se le han ido los frenos. Y él me miraba y metí el freno y me miraba y yo empecé a orar. Señor, se nos han ido los frenos. ¿Qué vamos a hacer? Íbamos en una carretera y teníamos un viaje de 1 hora 15 minutos aproximadamente. Hermanas, todos los semáforos en verde. ¿Usted cree en lo imposible? Todos los semáforos, 1 hora 15 minutos en verde. El Dios al que le creemos, el Dios al que le creemos es nuestro Dios de lo imposible. Y empezamos nosotros, y yo cuando miraba los semáforos en verde, nadie decía nada, ni mi esposo, ni yo. Callados, yo sé que mi esposo iba orando, yo iba orando, semáforos en verde, y yo pensaba, y cuando lleguemos a casa, porque cerca de la casa hay más tráfico, más tranque, como ustedes dicen. Y mire, Señor, ¿cómo vamos a hacer cuando lleguemos allá? ¿Cómo vamos a parar este carro? Y yo voy con mis niñas. Todos los semáforos en verde. El semáforo cerquita de la casa en verde, no había tráfico. Y cuando mi esposo llegó hacia la orillita de la casa, había un bache, le decimos nosotros, un hoyo. Hermanos, la llanta de ese carro se metió al hoyo y paró inmediatamente frente a nuestra casa. Ese es nuestro Dios. Cuando tú crees en lo imposible, aunque tú mires la cosa insignificante, puede ser imposible, pero ahí está el Señor. Y Él es creativo para hacer los milagros. Porque yo decía, Señor, repara esos frenos, hazlos nuevos. Pero no, el Señor dijo, no, voy a poner los semáforos en verde. Porque Él es creativo para hacer los milagros. Él es bueno. Estábamos en una iglesia que pastoreamos hace años. Estábamos en nuestro culto, mi esposo predicando. Aquí hay una hermana de esa iglesia, hermana Laura, por ahí anda. Y estábamos en el culto cuando alguien, una hermana de la iglesia, no fue a la iglesia, se quedó lavando la ropa el día domingo. Y cuando mi esposo estaba predicando, entró corriendo con su bebé en brazos, se fue hasta el altar y le dijo, pastor, ore por mi hijo, se está muriendo. Cuando nosotros lo vimos estaba morado, en sus sabanitas, morado, hermanas, no respiraba. Mi esposo dijo, vengan todos, oremos. Empezamos a orar ahí por Brian. Y de repente, hermano, se empezó a poner rosadito, rosadito. Sus labios agarraron color y lo vimos respirar. Porque Dios es nuestro Dios de lo imposible. Hermana, determínate a creer en lo imposible. Que nosotros creemos, sí, el Señor lo puede hacer cuando tú ves que es posible. Y cuando ves que la cosa es imposible, hermanas, no creemos. Cree, determínate a creer en lo imposible, que Dios puede hacerlo. Hace unos meses, hermanas, no podía caminar. Tenía el nervio ciático inflamado. No podía pararme, no podía sentarme, no podía caminar. Cuando yo me paraba sentía que me iba a quebrar por la mitad. Y yo le dije, Señor, yo quiero servirte sin dolor porque ya no puedo usar mis tacones, Señor. ¿Y cómo me voy a subir a predicar con las zapatillas? Señor, ayúdame. Hermanas, cuando yo me subía a predicar, nada me dolía. Y cuando yo me bajaba, todo me dolía.
Y yo, Señor, pero también no solo cuando predico, sino yo quiero estar sana para servirte. Yo quiero predicar y servirte y estar en la iglesia sin dolor. Y mire, todavía con eso habíamos tenido varios accidentes de tránsito. Todo eso me había dañado mi columna. No podía, hermana, ya me había medicado demasiado. Y un día mi esposo me dijo, voy a ir a predicar a un aniversario. Fuimos. Yo le dije, estoy con dolor, pero voy a ir. Y estando allá en el aniversario, habían varios pastores. Y después que mi esposo predicó, subió el pastor y dijo, aquí hay un ambiente especial, vamos a orar por los enfermos. Acérquense los pastores para orar por los enfermos. Y yo dije, ay, pero yo ando enferma y voy a ir a orar por los enfermos. Yo ando con dolor. Inmediatamente el espíritu. Es que uno, hermanos, a veces es berrinchudo, es rebelde. Me paré y dije, voy a ir a orar. Dios va a hacer un milagro en otras, aunque en mí no. Y me paré y fui a orar y estuve orando por la gente. Nos fuimos a la casa en la tarde, en la noche ya estábamos ahí viendo con mi esposo algo y de repente yo dije, ¿y el dolor? Ni cuenta me había dado que el dolor se me había quitado hasta este día. Hasta este día no he sentido dolor. Ya uso mis tacones. Dios es bueno, hermano. Tienes que determinarte a creer en lo imposible. Cree en lo imposible. Dijimos, determínate a creer a su palabra. Créele a la palabra. Su palabra es poderosa y se cumple. Determinada a creer en lo imposible y determinada a creer más allá de lo que ves. Hermana, no solo mires el problema, mira todo el panorama. Hace 2 semanas ingresé a mi esposo al Hospital Nacional. Nos fuimos, lo ingresamos porque su vesícula se había llenado de cálculos. Los cálculos habían tapado los conductos del hígado, del páncreas, de los intestinos. Tenían que hacerle 2 procedimientos, pero mire, en El Salvador ir a un hospital nacional es esperar horas. Y yo dije, bueno, hay que hacerlo. Fuimos, me senté y esperamos. Y de repente, hermanas, confiando en el Señor, Dios está al control, decíamos, mi esposo, Dios está al control. Y yo, Dios está al control, algo Dios va a hacer. Y mientras esperábamos, vimos que gente se empezó a mover por nosotros. Llegó una amiga que trabaja en el Ministerio de Salud y ella empezó a mover, atiéndanmelo a él. Y vimos a alguien más y decía, atiéndanlo a él. Y miren, un montón de gente diciendo que atendieran a mi esposo. A mí hasta pena me daba. Porque yo dije, aquí todos estamos con la misma necesidad. Pero yo no dije nada. Y empecé a ver más allá del panorama y empecé a ver a Dios moviéndose. Hermana, tú puedes estar en la situación difícil, pero Dios se va a estar moviendo. Dios envía ángeles, Dios mueve ahí lo que Él puede mover por ti, por ayudarte, porque Dios siempre nos va a ayudar, Él siempre te va a rescatar. Y empezamos a ver cómo la gente se movía. Aquí tenemos algunas hermanas también que nos empezaron a ayudar. Las enfermeras llegaban donde mi esposo. Usted tuvo suerte, le decían a mi esposo, porque mi esposo allá en una cama, en aire acondicionado, su baño propio y todo, en un hospital nacional. Pero eso Dios lo hizo. Y Él empezó a mover todo, porque así es el Señor. Tú tienes que ver, es cierto, vas a ver la situación, pero vas a ver a Dios obrar en los detalles.
Así que fíjate en el panorama que Dios está haciendo. Muchas veces en medio del problema no podemos ver más allá. Pero hoy determínate a creer, a ver más allá, más allá. Porque si tú te determinas a ver más allá de tu situación, te deleitarás en los detalles de Dios contigo. Te deleitarás en cómo Dios te está ayudando, en cómo Dios se está moviendo en medio de tu situación. Por eso mira más allá, mira los detalles. Hermana, Dios siempre se mueve a nuestro favor. Él es bueno. Él siempre nos va a socorrer. Él siempre nos va a ayudar. Por eso determínate a ver más allá de lo que tus ojos miran. Mire, a veces estamos ahí enfocadas en el problema, enfocadas en la situación, enfocadas en la enfermedad, enfocadas en que te abandonaron. Mira, hermana, mira el panorama. Mira a Dios obrar. Mira cuán detallista es tu Dios. Mira cómo el Señor te ama, que mueve todo lo que tenga que mover por ti. Dios es bueno. Hermanas, determinémonos a creer. Ya no podemos creer cualquier cosa. Mire, me encantó el opening. Mi hermana Yitza entrando, ¿verdad? Y vemos ahí a la amiga hablándole. ¿Se acuerdan anoche? Y vemos a la doctora hablándole. Y ella estaba determinada a creer en su palabra, en lo imposible y más allá de lo que vemos. ¿Cuántas están determinadas a creer hoy? Póngase de pie. Póngase de pie ahí donde está y medite conmigo. Cierre sus ojos y medite conmigo cuántas veces hemos sido incrédulas. Cuántas veces no hemos creído, hemos dudado. Hermana, hoy tenemos que tomar acción. Hoy que tenemos que cambiar eso, hermanas. Tenemos que determinarnos, tomar la decisión de creer, de creerle a su palabra, de creer en que las cosas imposibles por Él son posibles. Tenemos que determinarnos a creer y ver más allá de la situación, del problema. Mira los detalles de tu Dios. Hermana, si tú hoy estás determinada a creer, estás necesitando un milagro, estás necesitando del Señor, yo le voy a pedir unos minutitos, véngase al altar. Vamos a orar juntas aquí en el altar. Véngase. Porque el Señor esta mañana, hoy, Él va a hacer milagros. Va a seguir haciendo milagros. Él hará grandes cosas. Él hoy puede darte la salida. Él hoy puede darte la provisión que necesitas. Véngase, hermana, vénganse. Tome de la mano una hermana y tráigasela. Tráigasela. Y libirra baba baba silibirra baba. Alibarra baba baba silabarra baba baba. Hermana, solo cree, solo cree. Solo cree, determínate hoy y di: yo creo. Yo creo en lo imposible. Yo creo en los milagros. Solo dile a Él: Señor, yo creo. Y si sientes que no puedes creer, dile: ayuda a mi incredulidad. Dios va a empezar a obrar, su Espíritu Santo hoy va a obrar milagros.
Ili birra ba 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 si la barra ba 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 ba. Ili birri bi 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 vista la barra ba 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 ba. Hala barri bi 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 si li birra ba 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 ba. Hala barri ba ba basta la barra ba ba ba. Ili birra ba 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 ba. Hali barra ba 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 ba. Holy birri bi bi vista la barra ba 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 ba. Oh Dios poderoso. Oh mi Dios. Obra, obra con poder, obra con poder, obra. Señor, creemos en los milagros. Creemos en tu poder. Creemos en lo que tú puedes hacer. En la barra papá. Y libirra papá papá. Alibarra. Alibarra papá papá. Sí le birra. Obra, Señor, obra. Obra, Señor. Obra con poder. Obra, Señor, ahora. Obra, Señor, y la barra ba. Ali birri bi la barra ba. Obra, Señor, obra. Obra. Creemos, Señor, creemos. Estamos creyendo, Señor, en tu poder. En tu poder. Barra, ba. Oh, Él es bueno. Él está sanando. Porque por su llaga hemos sido sanados. Él es el Dios de lo imposible. Hoy lo imposible se hace posible. Barra, ba. Birra ba ba. Ali birri bi vista la barra ba. Solo créele. Si puedes creer, verás la gloria de Dios. Determínate. Hoy creemos. Hoy veremos a Dios obrar. Hoy veremos a Dios obrar. El cuerpo enfermo ahora es sano en el nombre de Jesús. Dios te da una salida. Dios te da la respuesta. Dios te da la salida. Porque lo dice su palabra. Y su palabra se cumple. Su palabra se cumple. Ali birra ba si la barra ba. Ali barra ba si li birra ba. Ali barra ba. Créele al Señor, créele. Él te va a usar como su instrumento. Aunque la gente te ha descalificado, Él te va a usar. Él te va a usar. Él es bueno. En la barra ba si libera ba. En la barra ba. Ali barra ba. Oli barra ba. Levante su mano, dígale: yo creo, Señor. Me determino a creer. Caminaré creyendo. A pesar del panorama difícil, yo me determino a creer. Oh, Señor, eres bueno. Eres bueno, eres grande.
Eres precioso. Te alabamos. Tú nos has dado la victoria, Señor. Tú nos has dado la victoria. Somos victoriosas en ti, Señor. Gracias. Dele al Señor las gracias porque Él lo ha hecho. Él lo ha hecho, Él lo ha hecho. Te alabamos, Señor, te honramos. Aleluya. ¿Cuántas determinadas a creer tenemos en esta mañana?